Y ese análisis es con Federico Graña, director de promoción sociocultural de El Mides. ¿Cómo está, Fede? ¿Todo bien? Todo bien. Un placer volverte a recibir. Lo hacíamos hace unos días, estuvimos hablando de la encuesta, sobre todo de la metodología y demás, y un poco de esa fake news, de esa desvirtualización que hubo de algunas preguntas. Pero ahora sí, vamos a los resultados, por lo menos los preliminares, porque ya estuvimos hablando de que se sigue analizando. Es una encuesta que no tiene precedentes en nuestro país con esta envergadura, entonces hay mucho todavía para procesar. La primera pregunta, que es como la más obvia, porque a mí sí me llamaron la atención algunos datos, es si a ustedes les llamaron la atención algunos resultados, y un poco me decías que ya venían un poco preparados para estos resultados. Sí, en algunos casos estábamos preparados. Por ejemplo, uno de los casos que a la sociedad uruguaya y tiene que ver con la invisibilización del racismo, le llama siempre mucha atención, es que se percibiera un nivel tan alto y que de las más altas prácticas sea, digámosle, discriminación por, como nosotros preguntamos, por pertenencia étnico-racial o por color de piel, ¿no? Claro. O tipo de pelo. También, como hablábamos con adolescentes, capaz que ese término de afrodescendencia era muy complejo. Sí. Entonces pusimos esta otra pregunta y bueno, y hasta nos sube más todavía cuando lo marcás así. Y en realidad no, porque nosotros ya veníamos haciendo pilotos sobre estos temas con una estrategia que se llama Centros Promotores de Derechos, que trabaja en centros educativos, y antes hacemos una encuesta previa de cuáles son los temas que los adolescentes les parece importante trabajar desde una perspectiva de derechos humanos, y sale siempre entre los primeros tres este tema, mientras que en el mundo adulto sale entre los últimos lugares la problemática. Sí. Entonces, es algo que además, como nuestra dirección trabaja el eje de afrodescendencia y las políticas de equidad racial, también ya tenemos mucho análisis y sabemos que el Uruguay, desgraciadamente, invisibiliza sus prácticas racistas. Para nosotros no fue una sorpresa. No fue una sorpresa. Para mí sí, yo te decía, claro, porque vos obviamente te dedicas a eso, y como decís, hace tiempo que están trabajando, pero yo hoy decía con mis compañeros, si yo hubiera apostado así a laboratorio, hubiera dicho, bueno, quizás la orientación sexual era el motivo de mayor discriminación y no tanto el color de piel. Otro de los datos que tristemente me sorprendió es el tema de la situación socioeconómica de las familias, dentro de los más altos motivos de discriminación. Sí, también, y yo creo que eso cuando tiene que ver mucho con la estigmatización de los barrios o de zonas, tiene que ver mucho con los discursos que algunos sectores de la sociedad generan sobre esos barrios y esas zonas, o sobre los supuestos, entre grandes comillas, vagos que genera esa práctica también. Los adolescentes repiten lo que el mundo adulto dice. Entonces, si vos ves, estás en una sociedad que discute que hay personas que son vagos o que son esto por pertenecer a tal barrio, por tener esta zona, o son ladrones, o son... Bueno, los adolescentes repiten eso. Entonces, que esa discriminación de clase, por llamarlo de alguna manera, está presente, teniendo en cuenta todo un discurso de sectores conservadores que frente, por ejemplo, a las políticas de transferencias monetarias que puede tener un ministerio, tienen un discurso... Claro, se da plata a estos vagos. Bueno, y sí, los chiquilines lo que hacen es repetir esa actitud en acciones que capaz no son, no son las mejores, ¿no? No, y además es curioso que vos me decías que incluso esto se repite en los distintos barrios. Porque sí, no es la clase alta frente a la clase baja. Sí, en realidad ahí todavía no... También obviamente, eso sin duda, pero ahí todavía no podemos hacer un cruce como definitivo. Lo que sí sabemos y podemos decir es que nos da igual los números de acciones de discriminación en todos los sectores sociales. Claro. Hay que ver cuáles son los contenidos, qué tipo de discriminación o dónde hay más niveles de discriminación según qué temas, ¿no? Que ese es uno de los análisis que nos puede dar. ¿Qué quiero decir con esto? Como en realidad la encuesta, por un lado, agrupa las situaciones de discriminación, entonces, bueno, nos da 48, 47, 46, o sea, igual si uno lo corta por nivel de ingresos. Pero bueno, lo que ahora estamos en análisis más fino es, en los sectores altos, ¿cuáles son qué temas son los que aparecen más? En los sectores medios, en los sectores bajos, ¿cuáles son los temas que tienen más nivel de discriminación? Eso es lo que ahora en el análisis más fino tenemos que ver si hay diferencia o no hay diferencia, ¿no? Claro, lo que sí es claro que está presente la discriminación
en todos los sectores de la sociedad. Y ahí es donde uno, más allá de no querer estigmatizar públicos y privados, ¿cómo le fue respecto a eso? Porque la encuesta se aplicó tanto en públicos como en privados. No hay mucha diferencia, ahora estamos en el análisis definitivo, no hay mucha diferencia, hay algún puntito más quizás en lo que tiene que ver en el mundo adulto, a favor de los privados que de los públicos, pero o sea, aparecen más casos de discriminación de adultos en centros públicos que privados, sí. Pero tampoco es muy grande la diferencia. Y ahora estamos analizándola como muy bien para ver cuáles motivos y si hay diferencias también, por ejemplo, entre liceos y escuelas técnicas, claro. que también tienen que ver con los procesos de formación de docentes, ¿no? En ese proceso es una de las cosas que tenemos que analizar, que también vamos a trabajar mucho con la ANEP y con los centros privados como para que tengan esos datos. Ni que hablar. Y recién decías, ¿no? Quizás en los liceos públicos haya algún puntito más de discriminación por parte de adultos hacia los adolescentes. Y en realidad yo hoy te comentaba, veía algún titular de algún portal que me parecía escandaloso la manera de titular. Solo el 20% fue discriminado por adultos. Solo no, o sea, es un disparate que un quinto de las discriminaciones hacia los adolescentes haya sido por parte de un adulto, o sea, de un referente, del que tiene que cuidar, del que tiene que impedir las situaciones de discriminación. Yo creo que es una de las cosas a trabajar, y también tenemos que trabajar bien de qué tipo de acciones estamos hablando, ¿no? Porque también la encuesta agrupa desde comentarios, por decirlo de una manera, a acciones, llamémosle, más violentas, claro. ¿no? Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es, bueno, degradar y separar para ver qué tipo de acciones, por decirlo de alguna manera, son en las que están como, o aparecen más o tienen prevalencia en el caso del mundo adulto, para poder saber bien qué respuestas tenemos que dar frente a ese escenario. Pero sin duda, y después está esta discusión a veces sobre la no percepción de estas situaciones desde el mundo adulto. Y cuando digo el mundo adulto, lo digo así para no decir solo docentes, ¿no? Porque sí, hay muchas personas dentro de un centro educativo que no son docentes, o los entornos. A veces los chiquilines en la encuesta planteaban, yo qué sé, desde situaciones en la puerta, afuera del centro educativo. Tíos, padres, de otros compañeros, esos límites entre el centro educativo que a veces tiene la institucionalidad, los adolescentes no lo tienen. El kiosco al frente es parte del centro educativo. Exacto. Hay una cantidad de cosas que son parte del hábitat, del entorno del centro, ya sea público o privado, que también juegan un rol. Y a veces hay como esta invisibilización o esta cosa como que... no quiero decir de niños, porque son adolescentes, pero como que fuera, esto son cosas de chiquilines, ¿no? Sí. Esto son cosas de chiquilines, los chiquilines son así. Y no son así. La situación de discriminación no es un juego de niños. Entonces, en ese escenario, más allá de lo que puede pasar en la construcción de identidad propia de la adolescencia y esta búsqueda de identidad que a veces genera... Sí, ciertos episodios de crueldad, lo hablábamos fuera de que siempre se habla de esto de la crueldad del adolescente en esta búsqueda de la construcción de identidad a veces. Pero no, hay cosas que no. Hay cosas que no, pero a eso quiero ir, porque muchas veces se habla, y no sin razón necesariamente, de cierto grado de crueldad que de repente en la adolescencia surge un poco más, o de repente una sensibilidad que también se profundiza, entonces se puede percibir como agresión. Algo que capaz que no lo es. Algo que, claro, determinadas prácticas que de repente es un límite y no necesariamente una agresión. Con esto, por supuesto, no quiero denostar a los adolescentes, pero quiero decir si también se tomó en cuenta como la continuidad de las acciones, porque una cosa es una vez que vos percibiste que te habló mal un profesor, cosa que, no debería pasar. Y otra cosa es, no, este profesor permanentemente me destrata, me maltrata. Vos sabés que esto tiene como dos componentes. O compañero, a nivel de la encuesta o del estudio cuantitativo, hay una serie de preguntas que se le preguntan cuánta asiduidad tuvieron los casos, que es lo que estamos analizando ahora, para separar un caso de algo que podemos ya determinar como acoso escolar, ¿no? Claro, cuando alguien es fruto de burla de forma sistemática en menos de un año, bueno, 3, 4, 5, 6 veces, tiene episodios, más de 3 veces, tiene episodios de este estilo. Eso ya configura otra cosa que
capaz, quizás, si pasó una vez, es parte de cómo quisieron solucionar el conflicto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Hubo una diferencia, ahí hubo un comentario, hubo algo que, bueno, que entra dentro, obviamente, capaz claro, con un comentario de discriminación, pero, puntual, pero sí. es algo puntual. Otra Claro. cosa es cuando la práctica se transforma en acoso escolar. El otro punto que a nosotros nos parece esencial que tiene este trabajo es un trabajo cualitativo. Claro, nosotros hicimos ahí una serie de unos 20 y pico de focus group en donde en realidad sale no solo los números, sino los relatos, ¿no? Y ahí es donde nosotros sabemos esta invisibilización del mundo adulto, de las prácticas de discriminación en algunos casos, o sobre todo, yo qué sé, algunas de las cosas que han salido de los focus group y que le hemos puesto ya adelantando como parte del estudio cualitativo, tiene que ver con, yo qué sé, adolescentes trans, que es una de las poblaciones que vuelve a confirmar lo que ya decíamos en el censo, que el 75% siente que tuvo prácticas discriminatorias, 75, ¿no? Claro. En caso de docentes que se niegan a pasar, a decirles por el apellido cuando están en este proceso de transición y todavía estos adolescentes no consiguieron el nuevo documento. Y algunos que se olvidan, porque se olvidan, y lo quiero decir de forma sin desdramatizar, pero para ese adolescente es muy importante. Por supuesto. Y en realidad lo que sucede es que ya no le hace más caso. Y ya le habló 3, 4, 5 veces a X profesor o a X profesora de que por favor lo llamen por el apellido. Bueno, está ahí y en realidad capaz que lo que viene a aportar más interesante la encuesta es esto cómo impacta en el ausentismo, esto cómo impacta en el nivel de compromiso de los chiquilines con los centros educativos. Y ahí es donde los números dan otra cosa, ¿no? Con el tema del impacto es ahí donde, por ejemplo, encabeza obviamente la población trans lejos, con un 75% en el impacto que le genera, y ahí aparece sí la población LGB, por decir de una manera, de lesbianas, sí, gays y bisexuales, donde el impacto también es como muy fuerte en su desempeño. Las mujeres, ahí también aparece donde el impacto también es fuerte en el desempeño. Sí, hay muchísimas cuestiones porque además también mientras vos hablás me quedo pensando si es que no te importe, en un momento te deje de importar determinados comentarios, eso es que te fortaleció o en realidad habla de otra cosa, ¿no? Sí, claro. Hay muchas cosas para analizar. Se nos va el tiempo, Fede, pero también quiero nombrar que también en la encuesta estaba los temas que se tratan en los centros educativos y me doy cuenta que en ese sentido también la agenda pública impacta, ¿no? Temas de cuestiones de género es de los más altos. Está buenísimo, pero... Bueno, pero tiene que ver con todo este proceso de dar vuelta a una página, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vos empezás a sensibilizar sobre estos temas y a trabajar sobre estos temas, lo que surge también es que empiezan a aparecer más denuncias, ¿no? Claro. Quizás, y hablando de temas de género, antes la violencia basada en género en nuestra generación era algo que veías cuando nosotros éramos adolescentes, veías golpes entre parejas o vecinos y era un tema familiar. Esto es una cosa de la casa y del hogar y no hay que meterse. Ahora hay un rechazo mucho más fuerte de la sociedad y tiene que ver con el tema de sensibilización de que, bueno, que nadie es dueño de nadie y que no puede haber hombres que le peguen a las mujeres ni son dueños de su pareja. Se puede tolerar y eso está bastante y eso es uno de los frutos de este trabajo, por decirlo de una manera, de sensibilización que acá, encabezado obviamente por el Instituto Nacional de las Mujeres, pero por la sociedad civil también, sin duda, en este planteo de denuncia, la política pública que ha llegado a trabajar en centros educativos genera un mejor clima, ¿no? Tenemos que seguirla porque además hay muchos datos que no hemos analizado. Después también hay un 89% de los alumnos que se sienten seguros en su centro educativo. Genial. Ahora ese 11% que no se siente, bueno, también hay que analizar por qué ese 11%. Así que queda muchísimo por analizar. Espero verte pronto entonces cuando haya más resultados. Aquí estaremos juntos. Muchísimas gracias, Fede. Un placer. Hasta luego.